habían dos caminos. El más fácil era prácticamente abandonar. El más difícil era decir, voy a seguir en el café, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces yo creo que eso planteó a todos nosotros como productores panameños cuáles caminos íbamos a tomar. Si me preguntas a mí, Ratibor, ¿usted quiere tener una finca grande o quieres tener una finca pequeña? Yo te digo hoy día con toda sinceridad, yo quiero tener algo muy pequeño. Creo que esas 9 hectáreas son suficientes para poder hacer lo que queremos hacer con estos cafés. Cafés diseñados para clientes específicos. Y si yo o nosotros queremos hacer alta especialidad, para mí el detalle es en pequeñas cantidades. Mi finquita nace de esa inspiración que yo he tenido en la vida por estampar, como dije yo, un sello en el café, por diseñar las cosas. Nace en ese amor por el café. Conozco a mi esposa. Yo lo que hice fue, tratamos de hacer, ¿verdad? Hice en ese momento como una jugada, construir mi finquita para darle como ese regalo, esa inspiración a ella también. Y le fuimos dando forma entonces con mis hijos. Ya entonces nace otra filosofía, un poquito manteniendo aquella, pero van haciendo otra filosofía en la de ella y de mis hijos. Entonces, hacia un mercado ya ultra especializado. El cuarto donde yo nací estaba al lado de la despulpadora de café. Crecí jugando con café con mis hermanos. Siempre las bodegas tenían un segundo piso como este y ahí se tiraba el café a granel cuando estaba seco. Uno chico, imagínate qué cosa más divertida jugar en esos rumos de café que parecían arena pero eran de café. Y todo tenía que ver con café. Entonces, cuando tú creces en un trabajo que es divertido, que te motiva, es muy duro salir de ahí. Eso crea una pasión, crea un vínculo demasiado grande y te hace amar lo que tú tienes, mostrarlo con orgullo lo que tienes. Y para mí, por eso, el café es amor, el café para mí es pasión, para mí el café es arte, son muchas cosas. Bajo ese amor por el café, me empezó a abrir un camino y ciertas luces, ¿verdad?, donde yo quería llegar con el café. Entonces yo empecé a ver el café, a tratar de leer y compararlo con muchas otras cosas, con el vino, la cerveza, los whisky, las comidas, etc. Entonces yo encontré que detrás de cada gran producto va a haber una persona encargada de llevarlo y guiarlo por ese sendero. Y ahí eso me motivó a mí. Entonces digo yo también puedo ser un artista del café. Cuando me pongo a hacer cosas nuevas, los clientes están interesadísimos por qué va a suceder, qué va a suceder, qué va a marcar esto, cómo lo va a hacer. Muchas veces hago innovaciones que ni yo lo he probado, ni yo sé cómo va a salir y ya me dicen clientes, lo quiero. Entonces, la innovación para mí lo es todo. Yo creo que yo moriré desarrollando cosas en el café, porque creo que el café todavía tiene mucho futuro. Hay muchas cosas las cuales podemos hacer. Entonces, para mí, cada uno de nosotros imprime una estampilla en el café. Yo no te puedo decir, Ratibor solamente hace esto, o mi finquita solamente hace esto, porque hacemos muchas cosas. Hay cafés que se lavan, hay cafés que no se lavan. Si viene muy bien preparado de la finca, no lo lavo porque estoy lavando azúcares, perdiendo azúcares. Para mí, si yo pudiera traerlos todos los cafés que no tuvieran que lavarse, sería lo mejor. Y como te digo, ahí es donde empezamos a expresar ese arte cada uno. Pero esa parte para mí es apasionante, para mí es vital, esa parte de recolección y preparar esa cereza para el proceso.
La filosofía también de mi producción o cómo nosotros producimos café es una filosofía totalmente, no te puedo decir que soy 100% orgánico o que somos certificados, pero nuestra filosofía está en que tiene que ser lo más sano posible, porque nosotros vivimos dentro de la finca de café. Entonces, yo no puedo estar en un entorno que esté para mí envenenado, etcétera, compartiendo ese momento. No, no puedo. Entonces, esa es la filosofía por la cual nos mueve. Entonces, mucha sostenibilidad en un ambiente completamente lo más equilibrado posible. A mí me tocó vivir el tema de 42 centavos la libra de café. Era un sufrimiento. Eh, pero esa gran debilidad que teníamos como país, siendo que no funcionábamos para nada en un mercado internacional, con precios totalmente decaídos, ¿verdad? Por la gran producción, la gran oferta de café que había a nivel mundial, eso nos hizo pensar a todos cómo íbamos a retomar la industria del café, si queríamos seguir en ella. Habían dos caminos. El más fácil era prácticamente abandonar. Ese era el más fácil. El más difícil era decir, voy a seguir en el café, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo creo que eso planteó a todos nosotros como productores panameños cuáles caminos íbamos a tomar. Hasta que el señor Price Peterson, por su tenacidad, por esa habilidad que el señor tuvo de poder en realidad encontrar esta joya ahí que estaba oculta entre los cafetales panameños, porque estaba desde Río Sereno hasta Boquete, y se redescubre, para mí la palabra es redescubrir el geisha, y pues sabemos todo lo que ocurre de una vez. Cambia a Panamá, que nunca figuramos ni en el mercado internacional de café, y nos pone en el primera plana del mundo del café. Dicen que tiene que haber el momentum y las personas. Y el momentum y las personas se dieron. Supimos darle esa importancia y trabajar en conjunto, porque sí es el trabajo en conjunto de todos los panameños que estamos involucrados en esta industria, de poder hacer de ese granito algo muy grande y tenerlo donde está hoy día, que para mí es la marca país. Somos nosotros, y en realidad debe ser así, quienes producimos, quienes tenemos el sufrimiento o todas las cargas para llegar a producir un café, que le debemos dar el precio al café. No una bolsa de Nueva York en los Estados Unidos que se vende papeles y se compra papeles el que le da el precio. A mucho orgullo los panameños sí logramos en unidad poder sacar a Panamá de ese commodity. Dentro de los logros, yo creo que eso es muy grande. Todo es importante, pero más importante es quienes están atrás de esos cafés. Esas son las personas que hacen que ese café sea súper especial. Porque construyen algo muy bonito, construyen algo bueno, construyen algo que está dejando huellas e impacto dentro de la comunidad, pero a su vez les sabemos transmitir a nuestros clientes todas esas partes positivas que hemos hecho dentro de ese café. Al final termina un café lleno de adornos, que el cliente se siente motivado a probarlo, motivado a comprarlo y motivado a seguir estimulando esa producción. Eso es lo que hace a Panamá especial. Yo en el futuro espero grandes cosas por el café panameño, y vas a ver, y estoy completamente seguro que se van a dar. Los cafés de Panamá van a llegar a ser como hacer un tour por Bordeaux. Eso va a ser lo que va a hacer Panamá Geisha. Cuando están catando un café y tú ves que escucharemos un café y hay una gran sonrisa que supuestamente no debería ser emotivo, o al final de la catación, porque si es un poker face el catador, pero al final viene y te da un abrazo y te dice felicitaciones, esa parte no, ni el dinero
la recompensa, esa recompensa es muy grande. Entonces, significa que lo que tú has hecho, no durante un año, porque hay veces tenemos un error de decir, no, es que el año de cosecha, sí, es el año ese en que se produjo esa cosecha, pero para que eso haya sucedido, ha sucedido 5 años mínimo. Entonces, es un momento que te recompensa todas esas cosas difíciles que puedes haber tenido y toda esa vivencia te la recompensa en un gran abrazo o en una persona que tú ves que están sirviendo tu café en una gran cafetería en Francia o en Japón y un cliente te manda a decir o muchos clientes te mandan a decir gracias por ese café que me presentaste. Eso no tiene precio. Al final también yo, dentro de la filosofía mía de vida, yo creo que yo tengo que dejar huellas y para mí son dejar huellas verdes positivas, aunque sean pequeñitas, pero dejarlas. Y esa parte es la que me llena y siempre me motiva a seguir en café. El café para mí es todo, ¿entiendes? Para mí el café es arte, es cultura, es amigos. Yo crecí con el café, me educaron con el café, eduqué a mis hijos con el café, llevan una pasión por el café, mi nieto ama el café. Para mí el café es todo, ¿entiendes? Es todo.